Hola, mi nombre es Yormairis González, perteneciente al equipo 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química 1, y vengo a hablarles sobre los objetivos de la práctica de pérdidas de energía. Esta práctica consiste en hacer pasar agua con ayuda de una bomba a través de un sistema de tuberías, del que están conectados distintos accesorios y así estimar sus pérdidas de energía y otros parámetros. Objetivo 1. Para ello, la duración estimada de la práctica fue de 160 minutos y una masa representativa de 4 kilogramos. Con el uso de las ecuaciones aquí descritas, se calculó el volumen y la altura que ocuparía el líquido en el tubo a utilizar. Objetivo 2. Se describen los dos modelos matemáticos utilizados para la comparación y con el caudal y la altura del vertedero se obtuvo la siguiente gráfica, cuya tendencia es potencial, coincidiendo con los modelos reportados en la bibliografía para vertederos rectangulares, donde las ecuaciones dependen de la variable altura, elevado a un exponente. Las desviaciones observadas pudieron deberse a errores de paralaje. Y como se observa en la tabla, la menor desviación corresponde con los valores obtenidos del primer modelo, lo que demuestra que la descarga del fluido por el vertedero siguió el comportamiento teórico. Objetivo 3. La curva de calibración es del tipo potencial, que corresponde con el modelo teórico, ya que la altura afecta a la caída de presión y esta variable está elevada a un exponente dentro de dicha ecuación. La curva en dos dimensiones es válida si el coeficiente de descarga se considera constante, y esto es posible si el número de Reynolds es mayor a 30.000. Las desviaciones en los valores pueden deberse a que la toma de presión no se encuentra ubicada justamente en la vena contracta que forma el instrumento. Objetivo 4. La desviación presentada por algunos valores con respecto al valor teórico pudieron deberse a que el fluido no estuviera completamente desarrollado, ya que esto se logra con una longitud de tubería suficiente. En este caso, el número de Reynolds en el rango de caudal estudiado fue mayor a 30.000, por lo que el coeficiente de descarga puede considerarse constante. Objetivo 5. El porcentaje de pérdida de presión permanente en la placa orificio es alto, como puede observarse en la tabla, ya que se genera una gran cantidad de turbulencia por la formación de la vena contracta, lo que separa la capa limpiante del fluido detrás de la placa y eleva la presión en la zona. Objetivo 6. La gráfica presenta una forma potencial, lo que se ajusta a la teoría, ya que a medida de que la velocidad por la tubería aumenta, también lo hace la fricción en ella, ya sea por los sólidos que se encuentran en el agua o por la alta rugosidad que posee la tubería de hierro galvanizado, por lo que el comportamiento experimental coincide con las características comunes de la tubería. Objetivo 7. Las válvulas de globo producen grandes pérdidas de energía a cualquier caudal, debido a que el fluido debe seguir una trayectoria compleja desde su entrada hasta la salida del accesorio, generando mucha turbulencia. La desviación de los datos puede deberse a errores operativos, como el poco tiempo de transición entre las mediciones o una inadecuada calibración del manómetro. Objetivo 8. El rango en el cual se desempeñan las pérdidas de un rotámetro es muy bajo, lo que indica que las mismas no varían significativamente con los cambios de caudal, teniendo siempre en cuenta que se debe calibrar el instrumento para el fluido de trabajo. En el rotámetro están en equilibrio la fuerza de flotación y de empuje, por lo que las pérdidas de energía dependen del peso y del diámetro del flotador, que son dimensiones relativamente bajas con respecto al sistema de tubería. Mi nombre es Juan Ruiz, perteneciente al grupo número 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química, y les seguiré hablando sobre los objetivos de pérdida de energía. Objetivo 9. Tenemos que tener en cuenta que la longitud equivalente de cualquier accesorio representa sus pérdidas de energía, mayormente referidas a un número de diámetros de tubería. En el caso del codo se hace un balance de energía entre la entrada y la salida, implicando las pérdidas de energía, de la cual se despejará su longitud equivalente. De acuerdo con los datos obtenidos, nos da una desviación amplia con respecto al valor teórico, lo cual nos asevera que la consideración de las alturas entre los dos puntos es importante y debe siempre tomarse en cuenta para los cálculos experimentales. Objetivo 10. A partir de los datos obtenidos se realiza la gráfica para la contracción y expansión respectivamente. Como se observa en la expansión, la caída de presión se puede decir que no es muy variable, debido a que los diámetros no son tan diferentes, lo cual la disminución en la velocidad no es muy grande. Por lo tanto, la presión se mantiene más estable y en la contracción sí se nota la variación debido a que el fluido tiene un cambio brusco en la sección transversal que atraviesa y su velocidad por ende aumenta. Y por balance de energía la presión disminuye y a su vez la caída de presión es mayor. Objetivo 11. La expansión
por el cambio de la sección transversal se ve afectada por la generación de los vórtices que vienen de la separación de la capa límite, que a partir de las pérdidas por fricción comunes con el material y su rugosidad relativa, estos afectan de gran manera en las pérdidas de energía, pero la diferencia en los diámetros no es tan notable, por lo cual no se ve reflejado del todo. En cambio, en la contracción, al ser una disminución en el diámetro de la tubería, se percibe más el efecto que tiene el aumento de la velocidad, generando así unos remolinos más notables que afectan de mayor manera la presión, disminuyéndola en este caso. También se toma en cuenta la distancia de las tomas para la obtención de las alturas manométricas, que como son muy cercanas a la contracción, en este caso el flujo no ha alcanzado su desarrollo, por lo cual afecta de esta manera los resultados. Objetivo 12. Los coeficientes de pérdidas tienden a aumentar con un aumento en la rugosidad y una disminución en el número de Reynolds, pero en régimen turbulento estas variaciones son de menor importancia. En la contracción se produce un aumento de la velocidad, lo cual es proporcional al Reynolds, dando coeficientes mayores que en la expansión, que ocurre lo contrario. La desviación resultante es grande, por lo tanto nos indica que experimentalmente sucede lo contrario a lo teórico, al resultarnos los coeficientes de contracción mayores a los de expansión. Objetivo 13. Los fluidos en movimiento presentan una resistencia relacionada directamente con la fricción al fluido. Parte de la energía se convierte en energía térmica, es decir, calor que se disipa a través de las paredes de la tubería. Dicha magnitud de energía perdida depende directamente de las propiedades del fluido, caudal, diámetro de la tubería, su rugosidad relativa y la longitud de la misma. En las gráficas se observa que la tubería con menor diámetro, en este caso la de 1 pulgada de hierro galvanizado, genera mayores pérdidas al aumentar su velocidad y a su vez la fricción dentro de ella. Este fenómeno se puede explicar con un balance de energía exactamente en las pérdidas, donde su valor es proporcional al cuadrado de la velocidad. Mi nombre es José Castillo, perteneciente al grupo número 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química, y les seguiré hablando sobre los objetivos de pérdida de energía. Objetivo número 14. Teniendo en cuenta que las pérdidas de energía tienen una cierta proporcionalidad con respecto a la rugosidad del material en trabajo, se puede apreciar en el gráfico que para la tubería de hierro negro posee unas pérdidas de energía mayor en comparación con las tuberías de hierro galvanizado, y estas a su vez mayores que las tuberías de PVC, teniendo así una dependencia del factor de Darcy. Debido a que el fluido en trabajo es agua y una de las tuberías es hierro negro, eso implica que esta va a tender a oxidarse más rápido que la de hierro galvanizado. Por ende, el factor de rugosidad va a aumentar considerablemente ante el tiempo de uso de dicho equipo. Objetivo número 15. Teniendo en cuenta las ecuaciones reportadas en la bibliografía, el factor de envejecimiento es directamente proporcional al factor de Darcy experimental e inversamente proporcional al factor de Darcy teórico. Por ende, a medida que se aumenta el caudal experimental, el factor de Darcy experimental disminuye, haciendo que el factor de envejecimiento sea menor. Conviene destacar que los valores de factor de fricción de Darcy obtenidos a partir del diagrama de Moody solo se aplican para tuberías nuevas y limpias. En el caso de tuberías de acero se toma por lo general un factor de seguridad del 20 al 30% sobre el factor de fricción dado por el diagrama de Moody. Este factor de seguridad tomará en cuenta los cambios de rugosidad para periodos de servicio promedio de 5 a 10 años, teniendo en cuenta que el equipo fue instalado hace más de 5 años. Objetivo 16. Para la válvula de globo se debe saber que el fluido pasa por una apertura restringida, cambiando de dirección el fluido varias veces, teniendo en cuenta que con una apertura del 100% la caída de presión es relativamente grande. Por ende, al cerrar al 25% las caídas de presión aumentan considerablemente. Mientras que para la válvula de compuerta el diámetro de apertura del cual pasa el fluido es aproximadamente el mismo que el de la tubería, y la dirección de flujo no cambia. Dicho esto, cuando está 100% abierta induce solo una pequeña caída de presión, mientras que al cerrar al 25% dicha válvula, la caída de presión aumenta considerablemente. Objetivo 17. Por las ecuaciones reportadas en la bibliografía, la longitud equivalente es proporcional a la caída de presión. Dicho esto, y teniendo en cuenta que para la válvula de globo genera grandes cantidades de presiones aún estando al 100% abierta, la desviación del valor teórico es muy grande, más considerando que al 25% las caídas de presión se elevan drásticamente, dando una longitud equivalente alto y una desviación aún más grande. Realizando una vista análoga para la válvula de compuerta, que al tener una apertura del 100%, las desviaciones del valor teórico no sobrepasan el 100%. Por otro lado, cuando la válvula está solo un 25% abierta, tiene caídas de presión elevadas, dando así una gran desviación del valor reportado en la bibliografía.
Torre de relleno. Objetivo 18. La calibración del medidor Venturi es de gran importancia, al igual que cualquier medidor que se utilice en un ensayo experimental. Por dicha razón se hace un estudio experimental comparando el caudal reportado por el tubo Venturi y la diferencia de altura del tubo Pitop, siendo así la tendencia de la gráfica a una línea recta de pendiente positiva, ya que una de las mediciones, el coeficiente de válvula, depende del número de Reynolds, mientras que la otra depende de la caída de presión y del mismo coeficiente de válvula, siendo así mediciones proporcionales. La desviación resultante son debido a los errores operacionales, como lo son la lectura de la altura del tubo Pitop y la lectura para el tubo Venturi, además de errores asociados a los cálculos matemáticos. Objetivo 19. Como anteriormente se había mencionado que la calibración de los equipos es de suma importancia, en este caso se realiza la calibración del anemómetro con las lecturas asociadas del tubo Pitop, viendo que la tendencia es hacia una curva potencial, que es la curva que mejor se adapta a los cálculos experimentales asociada a los errores del anemómetro y la disminución de la velocidad por la torre de relleno. Objetivo 20. La gráfica presentada muestra el comportamiento de la presión manométrica a lo largo del tubo Venturi, donde se destacan varias zonas. La primera de ellas corresponde a la máxima presión puntual a lo largo del medidor, debido a que allí la toma está incrustada, lo que hace que el aire choque directamente en ella, produciendo una presión de impacto. A partir de ese punto, la presión comienza a disminuir a medida que disminuye también el área del instrumento y aumenta el cabezal de velocidad, lo que concuerda con la ecuación de balance de energía, que a medida que un cabezal va disminuyendo, el otro aumenta. La presión sigue disminuyendo hasta llegar a la zona correspondiente a la garganta o estrangulamiento del tubo Venturi, que corresponde a una presión de vacío, debido a que es el área mínima del instrumento, por ello su signo negativo. Luego de eso, la presión comienza a aumentar, debido al aumento del área del medidor, con lo que el cabezal de velocidad va disminuyendo, hasta llegar a una última zona, donde la presión vuelve a ser positiva, pero menor a la presión de impacto, debido a las pérdidas de energía que sufrió el fluido durante todo el recorrido en el medidor. Objetivo 21. Los valores utilizados para el cálculo de porcentaje de pérdida de presión permanente corresponden a la entrada y garganta del tubo Venturi, dando los resultados mostrados en la siguiente tabla. El valor bibliográfico de base es de 20 pascal, correspondiente a un valor de parámetro beta igual a 0,35. De la gráfica, porcentaje de pérdida de presión contra relación de diámetro o parámetro beta, para un tubo Venturi con cono de salida a 15 grados. La desviación presentada pudo deberse a que el cono estudiado no tuviese ese ángulo de salida, o que hubieron variaciones de caudal debido a fallas en el turboventilador, o lectura de presiones manométricas inadecuadas al momento de realizar la práctica. Objetivo número 22. Para la determinación del coeficiente del tubo Venturi y el porcentaje de desviación respecto al valor bibliográfico, simplemente se utiliza la ecuación reportada en la bibliografía del Silva 2015 para determinar el coeficiente del Venturi. Una vez determinado el coeficiente del Venturi experimental, se compara con el teórico y se determina la desviación, teniendo desviaciones menores al 100%. Objetivo número 23. No es más que un gráfico comparativo de los perfiles de velocidades para todos los caudales utilizados, reportando el radio del tubo Pitop y el Reynolds en ese punto. Conclusiones. La curva de calibración del vertedero tuvo tendencia potencial. El modelo matemático con menos error para el vertedero es el rectangular. La curva de calibración de la placa de orificio 3 tuvo tendencia potencial. La curva de calibración bidimensional de la placa de orificio es válida para los caudales estudiados. El coeficiente de descarga de la placa de orificio no posee mayor desviación respecto al valor reportado en la bibliografía. El coeficiente de descarga de la placa de orificio se puede considerar constante para los caudales estudiados. La placa de orificio 3 en estudio generó grandes caídas de presión permanente. La curva de calibración de la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada tuvo tendencia potencial. La curva de calibración de la válvula de globo tuvo tendencia potencial. Las pérdidas de energía de la contracción son mayores a la de expansión. La tubería de hierro negro posee más pérdidas de las de hierro galvanizado y las PVC del mismo diámetro. La tubería con menor factor de envejecimiento fue la de PVC. La ecuación que describe a la curva de calibración de la válvula de globo fue cercana a la esperada. Recomendación: colocar el tubo Pitop más lejos de la salida del tubo Venturi, mínimo una distancia de 50 veces el diámetro de la descarga del Venturi.
ajustar la inclinación que posee el vertedero, ajustar la inclinación del tanque 201 del equipo de pérdidas de energía, mejorar las conexiones de diversos accesorios para garantizar que no haya fuga del fluido de trabajo, agrandar el tanque de succión de la bomba del equipo de pérdidas con el volumen suficiente para incluso al llenar. Sin más nada que agregar, quedamos a su disposición para responder sus inquietudes. Mi nombre es Juan Ruiz, perteneciente al grupo número 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química, y les seguiré hablando sobre los objetivos de bomba centrífuga. Objetivo número 1. Se procede de la misma manera con la cual se estimó el volumen a recolectar y el tiempo de realización que en la práctica de pérdidas de energía. Objetivo 2. La calibración en cualquier equipo es de suma importancia cuando se trata de cálculos experimentales. Por esta razón se hace un estudio experimental comparándolo con el caudal reportado por el rotámetro. La tendencia de la gráfica debe ser una línea recta con pendiente positiva, ya que teóricamente ambas mediciones deberían ser el mismo valor. Las desviaciones resultantes son debidas a los errores operacionales, como la toma del tiempo o la estimación de la masa del fluido. Objetivo 3. En esta gráfica se observa de igual manera la tendencia lineal, presentando una desviación más pronunciada respecto a los puntos obtenidos. Esto ocurre porque en el caso del medidor de gasto se involucra una medición indirecta, que es la del tiempo, realizada con un cronómetro, el cual trae como consecuencia un error más significativo. Objetivo 4. Como su nombre lo indica, estas curvas representan las características de la bomba en función del caudal, útiles a la hora de seleccionar qué bomba es más favorable para un trabajo en específico. De acuerdo a la bibliografía, en las bombas de acción centrífuga se entrega un volumen que depende de la presión de descarga o la energía añadida. Las revoluciones por minuto son fijas. En los resultados obtenidos se observa que los valores de la bomba 301 son mayores en todos los parámetros característicos. Esto debido a que cuando se cambia el radio del impulsor o las revoluciones del motor se pueden modificar dichos parámetros. Y según el fabricante, la bomba 301 tiene unas RPM de 3500, mientras que la bomba 302 tiene una RPM de 3450, lo cual asevera lo antes mencionado. Para escoger entre una u otra, obviamente se optaría por la bomba 301, pero sin dejar de tener en cuenta que la bomba 302 puede realizar funciones similares. Mi nombre es José Castillo, perteneciente al grupo número 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química, y les seguiré hablando sobre los objetivos de bomba centrífuga. Objetivo 5. Mediante las lecturas tomadas en la presión de succión y de descarga de la bomba en estudio y haciendo uso de las ecuaciones reportadas en la bibliografía, obtenemos el cabezal de la bomba, llamado también cabezal total, denotado por un delta H o simplemente por H. Como lo usual en una bomba es que la diferencia de altura entre la succión y la descarga sea despreciable y que la diferencia de diámetros también lo sea, la expresión queda como la expuesta en la presentación. A medida que el caudal se aumenta, la presión disminuye. Objetivo número 6. Haciendo uso de las ecuaciones reportadas en la bibliografía, usando agua como fluido de trabajo, conectando las bombas en arreglo en serie, se obtiene que teóricamente el cabezal es simplemente la sumatoria de los cabezales de cada bomba, mientras que a nivel experimental se tienen en cuenta las pérdidas de energía. Viendo así que a nivel teórico las curvas son paralelas, ya que tienen cierta proporcionalidad, aunque las pérdidas para la bomba 1 son de manera... Objetivo número 7. Haciendo la analogía para el arreglo en paralelo, las pérdidas son menores en este caso debido a que hay menores accesorios. Como a nivel experimental se toma en cuenta las pérdidas de energía, el cabezal experimental es menor que el teórico, dando así una eficiencia gráfica de una curva parabólica, mientras que la potencia experimental posee una curva ascendente potencial, teniendo en cuenta que una de las bombas tiene mayor revolución que la otra, generando más pérdidas y por ende un cabezal de altura mayor. Objetivo 8. El punto de operación de una bomba se define como el flujo volumétrico que enviará cuando se instale en un sistema dado. Pero dependiendo del mismo, este puede operar con un caudal mayor, ya que el cabezal de altura se incrementa con el caudal, por lo que en realidad el punto de operación del sistema es aquel donde se intersecta la curva de operación con la curva de rendimiento de la bomba. En este caso se estudia la bomba 302 y no se tiene la curva de rendimiento de la misma, por lo que se consideran los datos operacionales de la misma, cuyo balance es netamente la diferencia de presión entre el peso específico del fluido, sin considerar las pérdidas de energía como curva de rendimiento. Para el balance de energía teórico se consideró solamente la velocidad de salida del mismo y la altura desde el punto de referencia, ya que la velocidad de referencia puede considerarse como cero y las presiones son las mismas en la referencia y la salida del fluido. Esto resulta un cabezal teórico bastante pequeño en comparación con el balance bibliográfico, que si se consideran las pérdidas de energía por fricción y el real para el cual se estimaron las pérdidas a partir del cabezal de referencia, tal como se observa en la figura.
Objetivo número 9. La mayor desviación que se presenta es la del punto de operación ideal con el punto de operación real, debido a que la primera no considera las pérdidas de energía y en este sistema estudiado sí son considerables. Debido al trabajo realizado por la bomba, en su mayoría lo entrega en forma de presión, pero, sin embargo, existe una pequeña porción que se pierde y sobre todo por la cantidad de accesorios que incluye el recorrido cuyas presiones son altas. Entre el bibliográfico y el experimental se observa que la desviación es menor, aunque esta puede deberse a que los valores de la longitud equivalente utilizados son para accesorios estándar y que en el sistema no se tiene garantía que así sean. Además que el factor de Darcy calculado para la pérdida de fricción se determinó a partir del diagrama de Moody. Y esta es para relación de rugosidades de tuberías nuevas, gaste debido al tiempo que se han sido utilizadas. Objetivo número 10. Para estimar la masa a recolectar en el tanque indicando el tiempo de manera que el flujo másico sea significativo, tenemos que tomar en cuenta el tiempo de realización de la práctica. Realizando un respectivo aforo gravimétrico con las ecuaciones reportadas en la bibliografía del volumen del tanque que vamos a utilizar, la cantidad de repeticiones que se va a realizar a cada uno de ellos, con esto se puede estimar la masa y por ende el flujo másico significativo. Hola, mi nombre es Germairis González, perteneciente al equipo 3 de la sección 61 del Laboratorio de Ingeniería Química 1, y continuaré hablándoles de los objetivos de la práctica de bomba centrífuga. Objetivo 11. Los parámetros característicos de cabezal de altura, eficiencia y potencia, cuyos valores se muestran en las tablas, se determinaron con las ecuaciones descritas en los objetivos anteriores. La diferencia es que al variar la altura de la bomba, el comportamiento de dichos parámetros cambia, no solo con respecto a ambas alturas, sino en comparación con los parámetros de bomba fija. En el primer caso, a medida que aumenta el caudal, el cabezal de altura disminuye, debido a que el cabezal de presión es mayor, por la altura de la bomba respecto a la succión del fluido. Contrario a lo ocurrido en bomba fija, donde no había mayor diferencia de altura entre el tanque surtidor y la posición de las mismas. De igual manera, el comportamiento de bomba móvil cumple con la ecuación del balance de energía, ya que al disminuir un cabezal se compensa con el aumento del otro. Las gráficas siguen comportamiento del tipo potencial, ya que los parámetros están influenciados por el uso de la corriente eléctrica, cuyo comportamiento es sinusoidal. En cuanto a la ubicación de las dos posiciones, se observa que la primera posición, o posición más baja, los parámetros característicos son mayores que los de la segunda posición o la más alta, ya que para compensar el balance de energía, al aumentar el cabezal de presión los otros deben disminuir, por lo que el comportamiento obtenido se ajusta a la teoría. Objetivo 12. El cabezal neto de succión positiva disponible es el nivel de presión que el sistema posee, el cual debe estar por encima del NPChr, que es el nivel de presión que la bomba requiere para evitar su cavitación, y son datos de fabricación. En el sistema estudiado, tal como se observa en la gráfica, en la primera posición se obtiene el NPCh disponible más alto, debido a que la presión de succión es menor, por lo que la presión absoluta en la succión del fluido es mayor. Ambas gráficas decrecen a medida que el caudal aumenta y siguen tendencia polinómica, lo que concuerda con el modelo matemático utilizado en el balance de energía. Objetivo 13. Las pérdidas de energía se incrementan al variar la altura de la bomba, ya que hay mayor longitud de tubería, y las pérdidas son proporcionales a este parámetro, por lo que el NPCh disponible disminuye. Por ello, se observa que la primera posición sigue presentando el valor más alto de cabezal neto de succión positivo. Igualmente, ambas gráficas siguen el comportamiento polinómico, ya que aunque la velocidad no se muestra explícitamente, sí se emplea en el cálculo del factor de Darcy como término al cuadrado, lo que justifica la tendencia de las curvas. Objetivo 14. Comparando ambas curvas de NPCh disponibles, se observa que al tomar en cuenta las pérdidas de energía por fricción, el cabezal neto de succión disminuye en ambas posiciones, aunque con una desviación muy pequeña, menor al 5%, ya que en ambas ecuaciones se utiliza la velocidad como parámetro, y que las pérdidas de energía son pequeñas en comparación con el cabezal de presión obtenido en el sistema.
Como conclusiones, tenemos que la curva de calibración del rotámetro tuvo tendencia lineal. Los parámetros característicos de la PUN 301 son mayores que los de la PUN 302. Las curvas características de ambas bombas tienen tendencia potencial. A mayor viscosidad del fluido, menor es el cabezal de altura. El cabezal de altura del arreglo en serie es mayor al cabezal de una sola bomba. El caudal del arreglo en serie fue mayor que el del arreglo paralelo. Las pérdidas de energía del arreglo en paralelo fueron mayores a las del arreglo en serie. El punto de operación real de la PUN 302 fue cercano al punto de operación bibliográfico. Los parámetros característicos de la PUN 401 son mayores en la primera posición. A menor caudal de la PUN 401, mayor presión de descarga. El NPCH disponible en la primera posición es mayor al de la segunda. El NPCH disponible calculado mediante las pérdidas de energía es menor al calculado considerando la presión de succión. Entre las recomendaciones se considera reemplazar la HB320 del sistema de bomba fija, ya que por ella se derrama gran cantidad de fluido. También identificar las válvulas del sistema para que los diagramas de instrumentación y tuberías que se realicen tengan la misma nomenclatura. Revisar los manómetros que se encuentran en la succión de las bombas fijas, ya que los mismos no deflectan, por lo que no arrojan mediciones de presión. Reubicar el aire acondicionado situado en la pared lateral del sistema de bomba fija, ya que interfiere con las mediciones a realizar y con la seguridad de los practicantes. Reemplazar la válvula check ubicada en la succión de la PUN 401 para que el fluido no se regrese al sistema e interfiera con las mediciones o cause daños a la bomba al perder el cebado. Con esto finalizamos nuestra ponencia. Muchísimas gracias por su atención.